Bueno, buenas tardes, compañeros. Gracias, agradezco a los compañeros del Nuevo Más por la invitación a este panel. Bueno, estuve en las primeras jornadas el año pasado, así que ya soy figurita repetida. Me escuchan bien, ¿no? Bueno, estaba diciendo que agradecía la invitación y bueno, y es un honor estar en la mesa con compañeros queridos. Hacía muchos años que no lo vi al compañero Alcides, así que es una alegría también en ese sentido. Y bueno, y además festejar reconocer la importancia de esta actividad. Me parece sumamente importante hacer este tipo de eventos, de jornadas de reflexión e intercambio sobre la Revolución Rusa. Fue un año muy cargado. Veníamos charlando eso al comienzo, con Bobby y con otros compañeros, con Ernesto. Finalmente hubo una cantidad importante de eventos, de actividades, pero me parece que faltaron más formas de integración o de reflexión conjunta. Después podemos, en todo caso, al final, en la ronda de preguntas, hablar sobre esa cuestión de cómo repercutió la revolución y qué pasó en otros lugares del mundo. Yo tuve la oportunidad este año de viajar bastante a otros lugares, en Rusia, Francia, y bueno, ahí podemos conversar un poco sobre cómo fue evocada la revolución. Bueno, desde luego, desde la perspectiva del movimiento obrero, de la izquierda revolucionaria, es fundamental una actividad como esta y un ejercicio de reflexión sobre la revolución. Es el gran acontecimiento, es el punto de referencia ineludible para los socialistas. Es vital establecer un ejercicio de balance de lo que fue finalmente la epopeya más importante que desarrolló la clase obrera en toda su historia. Fue un hecho trascendente para los trabajadores, para la izquierda, para el marxismo. Fue el gran laboratorio y además eso incluye el desafío de pensar una experiencia que culminó en un fracaso, es decir, culminó en un proceso de reversión, un proceso contrarrevolucionario, que fue ese fenómeno tan monstruoso que fue el estalinismo. Yo soy anti-stalinista desde los 16, 17 años, pero verlo y uno no se piensa que ya ha destilado todo el odio, pero tener la posibilidad de estar en Rusia y conocer más o menos de manera directa lo que fue esa experiencia, ayuda también a entender ciertos procesos, ¿no? Incluso en la conciencia, la situación actual hoy del marxismo y cómo debe procesar lo que fue un fenómeno de ese tipo, ¿no? Como fue el estalinismo. Bueno, respecto seguramente de la significación y la trascendencia de la revolución, se va a hablar mucho acá. Yo podría hacer algunos comentarios, pero un poco haciendo división de tarea, de temas. Como ustedes algunos saben, yo saqué hace pocas semanas saqué un libro sobre la Revolución Rusa y su impacto en la Argentina, durante los primeros años. Así que bueno, quería aprovechar para recuperar algunas de esas cuestiones. Las plasmé también en un artículo en la revista que editamos con algunos compañeros, que se llama Archivos de Historia del Movimiento Obrero de la Izquierda. Viendo los modos como la revolución rusa, decía, impactó en la Argentina sobre todo en esos primeros años. Establezco algunas consideraciones de años posteriores, pero sobre todo me concentro en los primeros 4 o 5 años, digamos, durante el proceso ascendente de la revolución, ¿no? Donde la revolución despertó especialmente el interés y la adhesión y la simpatía de los explotados, de los trabajadores, de las vanguardias, no solo de las vanguardias de la clase obrera, también de las vanguardias intelectuales, artistas. Por supuesto, eso no culminó en los años 22-23, pero a partir de los años 22-23 el proceso comenzó a tornarse algo diferente. Por eso yo jugaba con la idea de los tiempos rojos, aquellos tiempos rojos de los primeros años de la Revolución Rusa, que también fueron tiempos rojos en la Argentina. Esto es interesante luego jugar. Fueron tiempos rojos en Argentina en parte por la revolución, por la influencia de la Revolución Rusa. Sobre eso quería comenzar a señalar algo, a hablar algo.
pero también porque la Revolución Rusa se insertó en un proceso de la lucha de clases que tuvo carácter internacional, que estuvo lejos de limitarse a la frontera del viejo imperio de los zares, ¿no? Fue un ascenso revolucionario mundial como nunca antes se había verificado en la historia, y en donde, como ya lo han señalado muchos autores, muchos historiadores de gran nivel, nunca como en esos años 18 al 21-22 la revolución fue tan posible en Europa, donde la clase obrera efectivamente desarrolló una conciencia anticapitalista, revolucionaria, soviética, consejista, impresionante, que alimentó tendencias revolucionarias de una claridad y bueno, que estuvieron a punto de vencer pero no pudieron vencer. Y el desenlace de esa falta de victoria, de esa derrota, de esa limitación de la revolución, en parte explica lo que ocurrió luego en Rusia, ¿no? Con el proceso de burocratización y estalinización. Entonces, bueno, proceso revolucionario internacional, que tiene su primer acontecimiento en el 17 en Rusia, por las razones que todos conocemos, que tienen que ver con la situación de la propia Rusia, pero también por la coyuntura de la guerra. Un imperio de los zares que se desmorona en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y de los pesares de la guerra se genera la acicate, la coyuntura que dinamiza la revolución. Pero luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, desde noviembre del 18, esa revolución tiene una tendencia a la expansión, ¿no? Al desarrollo en Europa Oriental, en Europa Occidental y luego prácticamente en todo el mundo. Estoy hablando de fenómenos que seguramente todos conocemos, todos recordamos: la posibilidad de la revolución en Alemania, ¿sí? Es decir, la experiencia de la breve República en Baviera, la República Soviética en Baviera, luego el intento fallido de los espartaquistas que Rosa Luxemburgo pagó con su vida en enero del 19, una revolución aplastada, un nuevo intento de revolución en el 21 y luego el último intento fracasado que ya cerró un ciclo en Alemania, la lucha de clases en Alemania, en el año 23. Pero esto no fue solamente Alemania, como ustedes saben, hubo un proceso revolucionario muy agudo en Bulgaria, hubo un proceso muy agudo en Hungría con la experiencia de la República liderada por Bela Kun, hubo un proceso revolucionario muy fuerte en Italia, el Bienio Rojo, entre el 19 y el 21, con la toma de fábricas en el norte, ¿no? la toma de la Fiat y las experiencias de los consejos. Hubo un proceso de huelga general de características revolucionarias en Francia en el 20. Se habla del trienio bolchevique en España, es decir, fue un fenómeno que tuvo características y que además repercutió iba a decir no solo en América Latina, porque también influenció al movimiento obrero en Estados Unidos, ¿no? Donde también se articuló con conflictos y con desarrollo de tendencias revolucionarias en Estados Unidos y por supuesto en América Latina y puntualmente en América del Sur. Cuando uno analiza de conjunto, la Argentina fue el caso en donde la revolución, y esto es una idea que a mí me gustaba desenvolver para romper con esta concepción. Cuando uno analiza los tiempos rojos en Argentina, la influencia tiene que romper con la idea que fue una influencia externa, ¿no? Sino que en realidad fue una especie de articulación entre un fenómeno externo con un fenómeno interno. ¿Qué quiero decir? En la Argentina había un movimiento obrero y una izquierda muy fuerte que tenía tendencias, que expresaba tendencias revolucionarias de manera embrionaria y que lo que ocurrió en buena medida entre la Argentina y Rusia y la Revolución Rusa podemos jugar ahí con el concepto de afinidad lectiva, ¿no? Es un proceso de vinculación en donde, vuelvo a decir, no fue solo no puede remitirse a una explicación artificial externa. En Argentina había un movimiento obrero sumamente vigoroso y precisamente entre 1917 y 1921 la lucha de clases en Argentina alcanzó una fuerza increíble, ¿no? Fue en los años que le tocó administrar esos conflictos a Hipólito Yrigoyen, que era un nuevo gobierno, que expresaba un nuevo ciclo político en la Argentina, esa democracia burguesa ampliada, con supuesta garantía de ciertos derechos, pero que debió afrontar un proceso de conflictividad, de lucha de los trabajadores muy, muy, muy fuerte. Como sabemos, los años de las grandes huelgas, de los ferroviarios, de los marítimos, de la huelga entre los trabajadores industriales, la huelga de los talleres Bacena en Buenos Aires, la semana trágica de enero del 19, imposible
comprender el fenómeno de la Semana Trágica, cómo se posiciona la clase obrera y también cómo reacciona el Estado, el aparato represivo y la derecha, cómo las clases dominantes reaccionan a lo que ocurrió en la Semana Trágica. Ustedes saben que en la Semana Trágica se denunció la existencia de un complot soviético y se denunció el peligro maximalista en las calles de Buenos Aires. Se le rompió la cabeza a muchos trabajadores, se los torturó en las comisarías, se exterminaron judíos en los pogroms en Buenos Aires por decenas y por centenares, bajo el acicate del peligro, así como hoy se habla, vieron, se está construyendo ese enemigo, el RAM y el peligro de la subversión mapuche. Bueno, eso potenciado en el año 19 porque fue todos los diarios, todos los medios de comunicación y el Estado que dejó correr, el Estado de los radicales, que se estaba ahí ante un peligro maximalista que había que aplastar, porque era muy grave, porque lo que estaba ocurriendo en Rusia era muy grave, era la subversión de todo el orden social y político. No fue solo la Semana Trágica del 19, fueron los hechos que todos conocemos en la Patagonia, las huelgas de Santa Cruz, que fueron reprimidas con el ejército, también se denunció el peligro de un consejo rojo. Y esto tiene que ver con la influencia, después esto espero tener tiempo para comentarlo, tiene que ver con el posicionamiento de los anarquistas en los primeros años de la Revolución, que la ven. Es tan fuerte el proceso de la Revolución Rusa que genera adhesiones no solo entre los que se esperaba que puedan reaccionar, ¿no? Las alas izquierdas del Partido Socialista, sino en muchas otras tendencias del movimiento obrero, del anarquismo, el sindicalismo revolucionario. Bueno, decía, los hechos de Santa Cruz, los hechos de la Forestal, menos conocidos. Hace poco salió un libro muy importante sobre el tema. Lo de la Forestal fue muy grave en el norte de Santa Fe, una huelga que fue aplastada, también reprimida por el ejército, y también se denunció la existencia de un complot maximalista. Bueno, entonces eso habla de lo que fue el peso, el desarrollo de la lucha de clases en la Argentina, que se combinó, se influenció por la Revolución Rusa, pero también tuvo desarrollo local. Ahí hay una frase que es útil como imagen cuando Eric Hobsbawm dice que cómo se explica el desarrollo de los partidos comunistas en el mundo. Él dice, bueno, fueron el producto de un matrimonio a veces complicado entre la revolución de octubre y las izquierdas nacionales, es decir, las alas izquierdas del movimiento obrero de cada país. Bueno, y entonces hubo ahí un fenómeno de interacción y hay que tratar de descubrir cuánto hubo de local y cuánto hubo de internacional. El caso argentino es un caso muy interesante, después eso lo podemos eventualmente retomar en las preguntas porque el tiempo me está volando. Acá fue un caso bastante interesante porque acá hubo efectivamente una corriente de izquierda revolucionaria que impugnó el horizonte reformista del Partido Socialista de Juan B. Justo y se planteó construir un Partido Socialista revolucionario. Eso ya vino antes de la Revolución Rusa, empezó a ocurrir desde 1912, 1913. Lo interesante es que esa corriente que iba hacia una identidad socialista revolucionaria, luego se potencia con la Revolución Rusa y entonces adopta la identidad bolchevique, o una identidad, podemos decir, proto-bolchevique. La Argentina en ese sentido es un caso, si se quiere, bastante clásico, pero fíjense que las interacciones fueron muy raras. Por ejemplo, en Brasil el comunismo se desarrolló por la vía del anarquismo, una suerte de anarco-bolchevismo. En otros lados no fue una ala izquierda del Partido Socialista la que se volcó, sino todo el Partido Socialista que se reconvirtió en Partido Comunista, el caso de Chile. Entonces los casos fueron bastante diferentes. Bueno, en la Argentina yo lo que estudio en el libro es cómo la revolución, yo ahí veo que la revolución tuvo como dos grandes movimientos, ¿no? El impacto de la revolución en la Argentina en el año 17 y los meses posteriores. Un primer movimiento, sobre todo pensando en la Revolución de Febrero, el capítulo de febrero, a mí me sorprendió, lo sabía, pero me sorprendió el nivel de consenso que hay. Es decir, todo el mundo está a favor. A ver, en febrero, marzo, acá, todo el mundo está a favor de la Revolución Rusa. La Nación dice, qué grande la Revolución Rusa. Los liberales de todo el mundo festejamos porque se había derrocado un régimen despótico. Llegaba la democracia, llegaba el gobierno provisional que prometía la república, etcétera. Entonces hay un amplio consenso, todo el mundo está a favor de la revolución. Cuando uno ve entonces las primeras semanas la adhesión, pero sin embargo con el paso del tiempo sucede lo inesperado. Lo inesperado es que la revolución no va hacia el camino de la institucionalización, sino que va al camino de la radicalización, ¿no? de una lucha de clases que hace su camino de zapa, que hace la experiencia con el Soviet. Inicialmente la gente, por ejemplo, la vanguardia del reformista Partido Socialista Argentino está a favor de los soviets.
Pone la foto del primer congreso panruso de los soviets en La Vanguardia, que se reúne en el Palacio Tauride, y dice qué grande que son los soviets. Y dice, es una institución democrática de los trabajadores. Es grande porque ayuda a consolidar al gobierno provisional. No lo ve como un contrapoder. Entonces, esto es un fenómeno bien interesante que habla de lo inesperado que fue la revolución. ¿Sí? El curso empieza a ser inesperado desde el mes de junio-julio, en donde empiezan los diarios a decir, está pasando algo aberrante. El gobierno provisional no se consolida, es un desastre en la guerra, se hace impopular, Kerensky no levanta vuelo, a pesar de sus gestos bonapartistas, no logra consolidarse, y por otro lado se consolidan los soviets y se desarrolla esa corriente que no saben cómo nominarla. Es muy interesante leer los diarios en esa época. Cómo llamar a los bolcheviques, a los maximalistas. Por ejemplo, dicen Lenin no es marxista. Eso es interesante. La Vanguardia dice Lenin ya no es más, es anarquista. Compró el programa de Bakunin. Quiere instaurar una comuna revolucionaria. Eso no es socialista, es otra cosa. Eso va a traer el caos, va a traer la derrota en la guerra, etc. Entonces, de una gran adhesión, febrero, marzo, abril, de una gran adhesión a la revolución se va descascarando y ya los titulares cambian. Miren qué interesante. No son ya los titulares en La Nación, en la prensa, la revolución rusa, sino el caos en Rusia o la situación en Rusia. Hay esos signos de preocupación que terminan en octubre con si lo otro inesperado, lo de octubre no hay cómo llamarlo. Hay un impasse, acá no sé si hay estudiantes de periodismo, es un buen trabajo estudiar cómo hicieron los diarios del tratamiento en los primeros 10, 12 días, todos. Impresionante. Los maximalistas hicieron un golpe de Estado contra el resto de la izquierda, contra el resto de los socialistas, un ataque desesperado que va a tener como resultado el fracaso total. No van a durar ni un minuto. Bueno, recordemos que los bolcheviques tampoco creían que podían durar mucho si la revolución no se profundizaba, ¿no? Estaban sentados sobre sus maletas, decían. No van a durar, eso es un golpe. Lo que ha ocurrido, con esto quiero recuperar la idea de ruptura del tiempo histórico. La revolución rusa implica una ruptura del tiempo histórico, de todo lo que era esperable. En ese sentido es una novedad, es una originalidad. Hay una creatividad ahí en la apuesta de los bolcheviques de profundizar la revolución, de llevarla a otro ciclo que es realmente extraordinario verlo en el momento, ¿no? Y bueno, irrumpe una nueva etapa que, como todos conocemos, los desafíos que tiene la revolución, la guerra civil, etc. Ahora, yo les quiero decir esto, ya más o menos para ir cerrando esta primera intervención. En octubre, la verdad, no hay muchos apoyos, a la revolución. Si uno espera, por ahí en algún libro se habla de los grandes festejos que hubieron cuando se produjo la insurrección de octubre. No pasó en Buenos Aires, nadie estaba a favor. Ellos decían, esto es un golpe, vuelvo a decir, un golpe faccioso. Lenin ha tomado el control del poder, pero lo va a perder inmediatamente. Se inventan noticias. Yo me entusiasmo con esto porque es muy divertido. Se inventan noticias. Por ejemplo, se inventa que Kerensky, 6 días después de producido la toma del poder en Petrogrado, Kerensky ha logrado reagrupar fuerzas y ha entrado a Petrogrado y desfila por la perspectiva Nevsky. La perspectiva Nevsky es la gran avenida, ¿sí? Y dice, y los bolcheviques están arrinconados en el Smol. Eso nunca pasó, porque Kerensky fue derrotado en las afueras, en Sarkozy y Seló, a 25 kilómetros, nunca pudo volver a Petrogrado. Sin embargo, se inventaban, porque era eso lo que estaba ocurriendo, no podía ocurrir. En parte tenía que ver con los cables que llegaran, cables sobre todo franceses, que decían, estos tipos están sacando a Rusia de la guerra, esto es insoportable. Bueno, pero entonces quiero recrear esta idea, octubre como un fenómeno que cierra un primer movimiento, que va del amplio consenso a una... Y lo que abre, entonces lo que yo digo es que se abre a partir de octubre un segundo movimiento. Es un movimiento, la flor vuelve a abrirse porque se empiezan a multiplicar las adhesiones a la revolución, que no se limitan a la pequeña ala izquierda del Partido Socialista, que está constituyendo un partido llamado Socialista Internacional, que luego se conforma en Partido Comunista en el 20. Las adhesiones a la revolución empiezan a surgir por todos lados. Los anarquistas, sectores del anarquismo, no solo los que luego mantienen la adhesión a la revolución hasta el año 21-22 como el llamado anarco-bolchevismo, sino incluso cuando uno lee La Protesta o va a leer los periódicos que luego convergen en el periódico La Antorcha, que es expresa otra corriente del anarquismo, hay una mirada positiva a la revolución más allá de los bolcheviques. Muchos dicen estamos a favor de la revolución rusa, pero no somos bolcheviques. O estamos a favor de la revolución, pero no estamos a favor de la dictadura del proletariado.
Esa fue una decisión muy común. Por ejemplo, la de un joven poeta e escritor que empezaba a consagrarse, a hacerse conocido, aunque estaba entre Suiza y España, que se llamaba Jorge Luis Borges, que escribe poemas a favor de la Revolución Rusa, desde una perspectiva no bolchevique, sino comunista libertaria. Todo el mundo está a favor, intelectuales, artistas, anarquistas, sindicalistas revolucionarios. Uno dice, sindicalismo revolucionario ya sabe lo que es. Para 1918 son los que están dirigiendo la Fora Noveno Congreso. No tiene una orientación revolucionaria, más bien tiene una orientación de pacto, de acuerdo con Irigoyen, de frenar los conflictos, como se ve en la Semana Trágica. No es ya una corriente revolucionaria, pero surgen corrientes revolucionarias en el sindicalismo. Los llamados sindicalistas rojos, que dicen, Rusia nos cambia los papeles. Estos tipos llevaron a la clase obrera al poder, pero no por la vía del sindicato, sino por la vía de un partido y de los soviets. Entonces, bueno, dice, sí a la dictadura del proletariado, pero una dictadura proletariada encarnada en los sindicatos, no en el partido o en los soviets. Bueno, con esto quiere decir, surgen distintos tipos de ecuaciones. Hay una ola en el año 18, 19, hasta el 20, que es muy fuerte de adhesión y tiene que ver con lo que significó el proceso de la revolución, que trastocaba todo el orden social, todo el orden político, el orden económico, y también trastocaba al mundo de la cultura, de las vanguardias, que se proponía cambiar la totalidad de organización de la sociedad, y como parte de eso, por supuesto, fue el único proceso, digámoslo, hoy, con claridad, que tocó seriamente las bases del patriarcado, ¿no? Instituyendo una cantidad de avances en el terreno de la lucha de la mujer que son hoy increíbles vistos en perspectiva histórica. Bueno, quiero decir, eso es la fuerza de la revolución en los primeros años y el modo como impacta en la Argentina, no solamente en Argentina, sino en muchos países de América Latina, y se vincula con procesos locales de radicalización. Entonces, esa es la combinación que es muy interesante seguir explorando. Bueno, en todo caso puedo retomar algunas cuestiones en el momento de las preguntas. Gracias.